Mi saludo cordial a todos y claro, la invitación a que me sigan en Letras Creativas. Hablar de lo que implica el reflejo de nuestro rostro es interesante. Hablar de los espejos lo es más. Hablar de lo que encontramos al mirarnos al espejo también. Encontramos asimetrías, en mi caso, o encontramos simetrías, como en el caso de la primera publicación, donde pues refiero a un amigo, Andrés Díaz, que tiene un rostro simétrico, está relacionado con la belleza, pero también con una serie de cualidades que van con la personalidad de la persona o de las personas. Y lo describo en la primera publicación de esta historia que apenas lleva cuatro entregas. Quiero compartirles pantalla para que ustedes, pues, se animen y me sigan, claro, en mi mundo en palabras. Es apasionante ver cómo los espejos han transformado la vida de los seres humanos. Los espejos en la época prehispánica, en nuestro país, por ejemplo, podíamos observar que se utilizaba la obsidiana, era el espejo más cercano para poder reflejar a un humano. Tezcatlipoca es el espejo humeante. ¿Y qué reflejaba el espejo de Tezcatlipoca? Bueno, reflejaba algo místico que solamente el Tlatoani podía entender y visualizar. Pero eso es otra cosa y creo que hablar del alma de las personas a través de su reflejo sería muy interesante y creo que lo voy a dejar para la quinta entrega. Por lo pronto, mirar al pasado. Sí, nosotros podemos observar nuestro rostro y decir, ¿qué tanto tengo todavía de la niña que fui y qué tanto he perdido? Y a partir de esa pregunta podríamos observar que al mirarnos o al mirar el rostro de nuestros hijos y nuestros abuelos, estamos observando ese ADN que nos señala como cercanos. Y claro, ahí podemos ver el pasado y al mismo tiempo convertirnos en el pasado al mismo tiempo. Sí. Y llegar a eso es una reflexión que surge de analizar lo que hace un telescopio que observa a través de la luz infrarroja el pasado lejano y remoto de galaxias y cuerpos eh, siderales que nosotros no podemos observar a simple vista. Y ahí está, la luz de los objetos más lejanos tarda millones e incluso miles de millones de años a llegar hasta nosotros. Nosotros observamos la luz de las estrellas y sabemos que estamos viendo la luz de algo que fue reflejado en el pasado. Y parece difícil de entender, sin duda lo es. Pero bueno, James Webb, los físicos, la gente que se dedica al estudio de la fotografía, entienden muy bien todo esto. Había culturas ancestrales que decían, no permitas que te tomen una fotografía porque te están robando el alma. ¿Se imaginan qué diría Facebook al respecto o alguna otra aplicación? Toda nuestra alma está robada y compartida y diseminada. Pero la historia es interesante. Quiero comentar que surge a partir de una mirada al rostro de mi amigo Andrés Díaz. A él yo lo había elegido o lo quería elegir para un personaje de mis historias. Sin embargo, no se había podido dar la oportunidad, pero cuando observé dije, bueno, ¿por qué elegiría yo un tema a partir de la imagen de una amistad como él? Por su simetría. Dije, aquí hay algo. Sí, encontrar en una persona no solamente sus cualidades físicas, sino su estructura facial.
Y a partir de ahí inicio esta historia. Así que le mando un saludo muy cordial a Andrés y claro, aquí aparece con un dibujo de la inteligencia artificial, si se van y encuentran el post número 1. Y por supuesto, creo que habrá la oportunidad de colocar su verdadero rostro más adelante, ya que tengo su autorización y eso es muy agradable. Bien, pues aquí voy y quiero saludarlos a todos y bueno, es una idea que me gusta. Yo siento que la imagen nos cautiva por el hecho de ser lo que mostramos al mundo. Y actualmente es muy común que hagamos selfies, que hagamos fotografías donde nos observamos a nosotros mismos y las compartimos con los demás. ¿Y qué dirán los demás de nosotros? Ah, otra vez otra foto de, ¿no? ¿Y qué decimos nosotros mismos cuando nos observamos? ¿Sí? Eh, ¿Qué tanta sinceridad tenemos para decir, cómo he cambiado? En fin, todo esto es interesante y espero que me sigan. Recuerden, estaba hoy aquí en YouTube, en Letras Creativas y claro, desde luego en el blog y en los sitios donde ustedes me sigan y me vean. Así que hasta pronto y gracias por su atención.